a todos. Nuestro primer ponente es David Díez Galindo, con su trabajo Bellezas de porcelana, el japonismo y la representación de la mujer japonesa y su influencia a través de las artes, en el último tercio del siglo XIX y primer cuarto del siglo XX. Pues bueno, en el ámbito académico, David estudió el grado de Historia de Arte y el máster en Europa y el mundo asiático, Poder, Cultura y Sociedad de la Universidad de Valladolid. Actualmente es doctorando en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza y centrando su investigación en el grabado japonés ukiyo-e, Japón en líneas generales. Es miembro también del Centro de Estudios de Asia de la Universidad de Valladolid, del Grupo de Investigación Humanismo Eurasia de la Universidad de Salamanca y de la Asociación Estudios Japoneses en España, de la cual también es encargado de la gestión de redes sociales, aparte de colaborador y editor de la revista Ecos de Asia. Pues David, the floor is yours, así que cuando quieras. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y muchísimas gracias de verdad por haberme aceptado, que para mí es un placer poder hablaros de mi comunicación y de mi trabajo y demás. Y así que voy a empezar a compartir pantalla y espero que no haya ningún problema, esos problemas del directo. Si me podéis confirmar que luego se va a ver bien todo, me lo decís por si hago algún caso o hay algún problema. Pero empiezo ya. ¿Así bien? ¿Se ve? Yo no tengo tu pantalla compartida. ¿No? No. Problemas del directo, como Sí, no pasa nada. me imagino. Le vuelvo a dar. Sí. Vale. Ahora. Ahora sí. Vale, creo que se empieza a ver bien, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Entonces, ¿se me escucha perfectamente entonces? Sí. Vale, pues os voy a hablar de mi TFM, que se llama Bellezas de porcelana, el japonismo y la representación de la mujer japonesa y su influencia en lo occidental a través de las artes. Último tercio del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, que fue más o menos el contexto, la época en la que me centré. Para introduciros un poco en el tema, he de decir que en este estudio traté diferentes aspectos relacionados con la imagen que se tuvo en Europa sobre la mujer japonesa, en especial sobre lo exótica y desconocida que era la figura de la geisha para todo el mundo occidental, en un periodo de tiempo en el que en el estudio la influencia y los conocimientos del arte japonés se expandieron por todo el mundo occidental en un fenómeno conocido como japonismo y del que os voy a hablar posteriormente. El marco cronológico, como os he comentado, abarca el último tercio del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, hasta el desarrollo más o menos de la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, todo este tipo de cosas os la iré explicando lo más rápido posible. Cuando hablo de Occidente, menciono tanto lo que es Europa como Norteamérica, ya que se vio influenciado por las características del arte japonés en muchos campos, como la cerámica, la arquitectura o la pintura, pero también en otros. Yo aquí os he mencionado unos poquitos, pero también hubo influencia en diseño gráfico, en escultura, etc. Por lo tanto, en todo este estudio que yo traté, se muestra ese interés que tuvieron los occidentales en el nuevo Japón que se conoció, el cual acababa de abrir sus fronteras al resto del mundo, centrándonos en los conocimientos de la figura de la geisha, la artista japonesa por antonomasia, y cómo se la imitó en Europa a través de la pintura. Lo que se va a ver aquí es el retrato de muchas mujeres europeas que fueron pintadas con las vestimentas típicas de este tipo de mujer, así como el retrato de algunas geishas que viajaron a Europa y que ayudaron fundamentalmente a conocer ese enorme interés que surgió por la mujer nipona. Los objetivos del trabajo de mi TCM fueron mostrar que la importancia que tiene la mujer en este ámbito artístico siempre fue grande. Al principio se la retrató, englobándola desde un punto de vista más cercano a lo divino, pero que posteriormente se fue haciendo más humano hasta llegar a un punto de vista de la mujer japonesa desde el punto de vista erótico y sensual. Será este tipo de mujer japonesa la que influye en el trabajo, ya que la geisha es uno de los elementos más exóticos que existieron a ojos de los occidentales. Posteriormente se retrataron los cánones y los elementos más importantes de este tipo de mujer,
que se desconocía en nuestro arte. Una sensualidad y un exotismo, digamos, que no basado en el desnudo, como era algo habitual en la pintura occidental hasta la época, sino en un tipo de mujer muy distinta a lo que se vivía en Occidente. Y la idea de centrarse en este periodo histórico se basa en que es el momento en el que se muestra un mayor interés e influencia por el arte nipón. Había existido un gusto por Japón ya en el siglo XVI, en la época de cuando el cristianismo y de los misioneros intentaron dar a conocer todo este punto de vista religioso en el mundo nipón. Y posteriormente el país cerró sus fronteras y cuando las volvió a abrir, el japonismo de los siglos XIX y XX se le conoce desde el punto de vista más distinto, ya que no interesa lo religioso y sí más lo humano y lo cotidiano, que serán las fuentes más importantes o los elementos más importantes de todo lo que es este trabajo. Y será la geisha, como ya os he dicho, el elemento fundamental que se irá desarrollando a partir de las siguientes líneas de este trabajo. Os voy a empezar hablando de los primeros conocimientos del arte japonés en Europa y cómo se conoció Japón al resto del mundo. Durante el periodo Edo, también conocido con el nombre de periodo Tokugawa, desarrollado entre 1603 y 1868, Japón cerró sus fronteras al resto del mundo, a pesar de unos pequeños contactos que hubo con su país, o sea, con su vecino China y también con Holanda, a través del puerto de la isla de Jima. Pero Estados Unidos y el resto del mundo obligaron a Japón a abrir sus fronteras al mundo y el comodoro Matthew Perry, estadounidense, amenazó con atacar Japón y en especial Edo, lo que era la capital, el actual Tokio. Japón decidió, por lo tanto, abrir sus fronteras y darse a conocer al mundo, como quien dice, y terminar con este periodo de aislamiento que llevó casi más de 2 siglos. Las primeras curiosidades por todo esto oriental provenían de las investigaciones que se plantearon numerosos viajeros y diplomáticos que visitaron Japón durante esos años de apertura al mundo. Son viajeros en relación a todo este tipo de mundo artístico, artistas, coleccionistas, fotógrafos, etc. Todas estas curiosidades quedaron reflejadas en sus cuadernos de notas, dando a conocer el mundo japonés y las características de todo lo que le rodeaba. Y otra vez por mencionar, durante la segunda mitad del siglo XIX, Occidente se vio repleto de los conocimientos de arte japonés, sobre todo de las exposiciones universales que se celebraron en el último tercio del siglo XIX, por ejemplo en París, en Barcelona, en Chicago, en Nueva York, etc., y a través de subastas y exposiciones, y sobre todo también de este tipo de publicaciones. Todo esto hizo que se creara un concepto de toda la influencia que Japón tuvo en Occidente. Es el fenómeno llamado como japonismo, que se podía definir desde la forma más rauda, más básica, como la influencia que tuvieron las artes japonesas en Occidente, en todo tipo de elementos, ya os he dicho, en todo tipo de géneros, desde la escultura, la pintura, el diseño gráfico, la estampa, etc. El término japonismo fue utilizado por primera vez por Jules Gerty, perdonad mi francés, un dramaturgo, historiador, que realizó en 1872 el libro llamado El arte francés. Este término fue una fuente inagotable para todos los artistas de todos los estilos a los que influyó el japonismo. Dígase impresionismo, postimpresionismo, simbolismo, pintura nabi, art nouveau o diseño gráfico, que son los que yo voy a mencionar en el trabajo. Y todo esto ha derivado que en los últimos años haya gente que haya establecido un nuevo término, el neojaponismo, proveniente de la idea de ese japonismo del siglo XIX y que sigue siendo una influencia nipona sobre el mundo occidental, pero esta vez un poquito más diferente. Esta vez la influencia se basa en todo lo que es la cultura visual, el cómic, el manga, los videojuegos y todo ese mundo que en este caso no puedo desarrollar. Ojalá pudiese hacerlo. Pero vamos, esa va a ser la base de todo lo que vamos a ver posteriormente. Y a partir de este momento ya voy a hablar de lo que sería la importancia de la mujer en este trabajo. En este caso, por ejemplo, hablo del papel de la mujer en el arte japonés, de ese concepto de mujer divina a mujer más humana. La visión de la mujer que en el país nipón sufrió un proceso de cambio bastante grande, ya que al principio todo girará en cuestiones de iconografía, belleza y sentimiento que los japoneses habían fijado en cuestión al sexo femenino.
siempre por debajo de la figura masculina, ya que por desgracia siempre Japón ha sido una sociedad más tirando a lo patriarcal y por desgracia muy machista todavía, incluso por desgracia lo sigue siendo. Pero este proceso de cambio de cómo la mujer se veía evolucionó. Ya como os he comentado, al principio tenía una visión más sagrada, más relacionada con lo religioso y con lo divino, hasta considerarla más humana y más familiar. Y dentro de este proceso de sucesión, que es lo que comúnmente se conoce, habría que añadir ese nuevo estado. La mujer japonesa vista desde el punto de vista más erótico, más sensual, siempre basándose en el concepto de la geisha como figura importante que se dio a conocer en Occidente y que es lo que se va a tratar, por ejemplo, en este tema. Aquí os voy a poner dos ejemplos de cómo era la figura, el prototipo de figura de la mujer japonesa, más tirando a lo religioso. Una figura femenina nacilla del periodo Yomon y también una representación de una diosa japonesa de Kichiyoten del periodo Nara, para que veamos ese tipo de mujer más orientado hacia lo religioso. Pero posteriormente acabó evolucionando hacia el estado más humano, por llamarlo de alguna manera. Os he puesto aquí, por ejemplo, a modo de ejemplo, una estampa del Genji Monogatari, debido a que la mujer empieza a tener cierta importancia dentro de la corte imperial. En este caso, por ejemplo, ¿por qué es importante? Porque el Genji Monogatari, aparte de ser la novela más importante a nivel de la literatura japonesa, para ser un periodo tan temprano como el siglo XII, fue escrito por una mujer, por Murakami Shikibu. Incluso sigue siendo considerada como una de las novelas más importantes a lo largo de la literatura universal. Aquí, lo que es el siguiente apartado, ya vamos a hablar centrándonos de lo que sería la influencia de la mujer de la geisha, de la mujer japonesa, de esos años del siglo XIX y el siglo XX, y cómo la imita la mujer occidental. Oriente siempre, evidentemente, se la ha considerado en Occidente como algo muy diferente a nosotros, distinto en cuanto a costumbres, a tradiciones, actitudes y todo un sinfín de sentimientos que ellos tienen ante la vida que nosotros vemos como extraño. Pero esto es similar a lo que ellos ven cuando viajan aquí. Digamos, una cultura, una sociedad totalmente diferente. En relación a la mujer japonesa, siempre se la ha considerado, como os he mencionado, dentro de unos parámetros basados en el mito y en la seducción. Un interés que se muestra, por ejemplo, en la elegancia que suscitaron estas geishas en general, por ejemplo, en la figura de la obra de ópera de Madame Butterfly, de Giacomo Puccini. Por mencionaros unas pequeñas cositas de lo que es un poco la historia y las características de la geisha, etimológicamente está formado por gei, que es el lesema, y sa, que es el sufijo, y que tiene un significado. Gei tiene una amplia variedad de significados, pero sería todo relacionado con el mundo de las artes, la artesanía y el talento. Y el sufijo sa pues es persona de artes. Su característica principal es que tiene un don de gentes. Su trabajo siempre ha consistido en divertir a la gente en fiestas y reuniones de todos los ámbitos posibles. Las geishas son profesionales de la danza, de la música, incluso de la ceremonia del té. Hacen todo lo posible para entretener y agradar a los acompañantes. Siempre fue un trabajo vocacional para toda aquella mujer japonesa que quisiera hacerlo, y empezando desde bien pequeña. Porque anteriormente, hace años, hace siglo y medio, cuando una mujer quería ser geisha, empezaba desde los 6 años, lo que se les conoce como maikos, que son las geishas más jovencitas, aunque posteriormente en la actualidad se realiza a partir de los 14 años. Parte fundamental de esta mujer es todo lo que está relacionado con el kimono, como prenda principal, junto a otros accesorios como el abanico o la sombrilla. Las fiestas de las geishas suelen ser extrañas a ojos de los occidentales, debido a que el baile es elegante y es bastante distinto a lo que conocemos aquí. No es ni muy movido ni muy espectacular. Y todo lo que engloba esto está destinado a que los clientes japoneses se encuentran dentro de un entorno en el que conocen a la perfección, que es lo que llaman el arte de las geishas. Y siempre tiene que haber respeto entre lo que allí va a ocurrir. Por desgracia, siempre se le ha vinculado en Occidente a la geisha desde el punto de vista como si fuera de la prostitución, y no tiene nada que ver, la verdad. Una geisha era una persona que acompañaba y alegraba, entretenía a todos aquellos acompañantes. Hay que mencionar que las geishas no siempre fueron mujeres.
Incluso alguna de las curiosidades que la Asociación Japón estaba hablando estos días es que al principio empezaron siendo hombres, los conocidos como taikomochi. Por desgracia, en la actualidad la figura de la geisha es muy poco usual. Es una figura que con un gran trabajo de formación, no solo a lo largo de su vida, destaca porque todo lo que lleva encima, porque por un sinfín de elementos como el maquillaje, el atuendo, el peinado, los accesorios, etc. Por mencionar lo último, los primeros que realizaron estudios sobre la situación de la mujer en el siglo XIX, tanto europeos como americanos, se planteaban una diversidad de cuestiones. Aquí os menciono a Pierre Loti, que en su obra Madame Chrysanthème puso las bases de lo que era el prototipo de mujer japonesa, ya que se casó con una. Aquí y de la fotografía a la derecha de Pierre Loti junto a su mujer, la conocida como Madame Chrysanthème. Encontramos, por lo tanto, la imagen de una geisha, como nuevo modelo de la nueva mujer japonesa, símbolo de libertad e independencia. Y todo lo que la rodea se puede describir, o ahora os lo voy a explicar, o sea, os lo voy a empezar a explicar. La parte fundamental, el kimono. Una geisha no es nada sin su kimono. Es considerado como el traje tradicional japonés, utilizado actualmente por los japoneses para la celebración de determinadas fiestas, como bodas o festivales. Como por ejemplo el de la flor del cerezo. Hay que destacar que no es solo un atuendo para mujeres, sino también hecho por hombres, o sea, hecho para hombres, aunque su representación está mucho más vinculada a las geishas. El kimono tiene origen chino, pero en Japón está originariamente desde el periodo Yayoi. El siguiente serían los abanicos y las horquillas como elementos fundamentales de acompañamiento de las geishas. Con respecto a los abanicos, fueron utilizados antiguamente en China, o sea, vienen de China, incluso se vincula su origen al año 3000 a.C., para que se vea que son muy antiguos y se utilizaban en rituales religiosos o tradicionales como ceremonia del té. Lo mismo pasa con las sombrillas, también tienen su origen en China, incluso se dice que pasaron posteriormente a Japón y en un principio estaban hechos de materiales simples como la seda, pero posteriormente se sustituyeron por los de papel. Aquí, por ejemplo, tenemos dos obras para que se vean las geishas con todo ese tipo de elementos, desde la sombrilla en el derecho, el abanico en el izquierdo, el kimono, etc. El calzado, también parte importante. Podemos distinguir dos tipos de calzado, incluso alguno más, que son las geta y los tori, que suelen ser muy parecidos, pero varían en algunas cosas. Las getas son el calzado tradicional más utilizado y característico, son de madera y cuentan con correos de terciopelo en forma de V, llamados ganao. Y las tori, por ejemplo, son unas sandalias planas con correas en forma de V que pueden estar muy decoradas o no tenerlo. Hay un tercer tipo, que son las okobo, que son las sandalias para maicos, aunque son de suela alta y gruesa y son más difíciles de utilizar con respecto a su tamaño bastante alto. Ahora posteriormente os voy a enseñar unas imágenes. Y los tabi, que son los calcetines de color blanco. Y por último, bueno, aquí os lo menciono, estas son las geta, las siguientes son las tori. Como podéis ver, también tienen apertura para que se vean los calcetines, los tabi. Están las okobo, donde se ven que son muy altas, y aquí los tabi tradicionales. Y el peinado y el maquillaje, pues os voy a hablar rápidamente porque me estoy yendo demasiado de tiempo. El peinado, bastante complejo, y demás, la verdad es que eran bastante complicados a la hora de hacerse, pero bueno, las geishas acaban utilizando pelucas, que son los que se llaman como katsura, que están hechas de pelo humano tratado, quedándose con formas voluminosas, como si fueran pelo humano real. Hay que distinguir claramente lo que son las pelucas de maiko y las de geishas, y en que hay tres que pueden ser más importantes, que son el shimada, que es el peinado más tradicional y conocido, el shubushi shimada, que es un poco menos formal que el anterior, y por último el maewari, utilizado sobre todo para los bailes en los que las geishas tienen un papel masculino. Se puede ver aquí ver, por ejemplo, que son peinados complejos, complicados, con un sinfín de adornos. Y el maquillaje. Existe una diversidad también muy grande en cuanto a los maquillajes utilizados para que las mujeres japonesas tuvieran esa piel de porcelana.
Depende del rango, la actividad de la geisha, utilizaban un maquillaje u otro, pero la base es una pasta blanca con un cierto toque muy sutil, imperceptible, de polvo rosa para marcar el contorno. Con respecto a las cejas, se utiliza el color rojo para la delineación y a veces el rosa. Y por otro lado, en los labios, las geishas más jóvenes se pintaban los labios en su totalidad, cosa que irá evolucionando y cambiando según se van pasando los años. Y llamativo, es otra de las curiosidades que aquí destaco, es el o aguro, que es el nombre que se le da a la costumbre de enriquecerse los dientes con una solución de limaduras de hierro y vinagre. Debido a la apertura de Japón al exterior, pues una costumbre que se fue perdiendo, pero se le decía que era beneficioso para la salud debido a que prevenía el deterioro de los dientes al actuar como sellador dental. Aquí dos ejemplos, una estampa ukiyo-e de Utagawa Kunisada y una imagen característica de una geisha con los dientes negros. ¿Cómo influyó en la pintura y cómo se la imitó? Pues os voy a poner ejemplos de los diferentes tipos de estilos pictóricos y cómo se la imitó. Todo esto que hemos visto. Características con respecto al kimono, a los abanicos, son pinturas en las que aparecen todo tipo de detalles. Lo divido en último tercio del siglo XIX por un lado y siglo XX por otro. La influencia que del japonismo de todo este mundo en Francia se basa, por ejemplo, en el impresionismo y el post-impresionismo. Digamos que Japón, todo lo que es el arte japonés, se conoció en los años en los que el impresionismo se estaba formando, por lo que era inevitable que se juntaran e influyesen el uno en el otro. Vamos a ver obras de todo tipo, de influencia del arte japonista, del arte del japonismo, en artistas como Van Gogh, Manet, Degas, Toulouse-Lautrec, Monet, Renoir, etc. El impresionismo y el gusto por lo japonés no solo se desarrollarán en Francia, sino os voy a dar unas pequeñas pinceladas también en Inglaterra y en España. A destacar, por ejemplo, estas obras de Van Gogh, a la izquierda, una obra llamada La cortesana, que imitó directamente de una estampa ukiyo-e, o como esta mujer aparece también representada en un retrato de su médico de Père Tanguy, cuando Van Gogh estuvo en el manicomio, me parece, durante una temporada. Y es una imagen típica. Van Gogh representa fielmente lo que es la estampa japonesa, esa geisha, y cómo lo realiza desde el punto de vista occidental. Pero tenemos otros ejemplos. A la izquierda, por ejemplo, una de las obras que a mí más me gustan, que es la japonesa de Claude Monet, porque viste a su mujer como si fuera una auténtica geisha, con un kimono precioso, con un abanico, con los pai-pai que están situados al fondo. Y al fin y al cabo no deja de ser también una base de una obra de Tamaro, de Mujer con Kimono, ya que también este era uno de los artistas japoneses más importantes. Más ejemplos, por ejemplo, este de Claude Monet, también la dama de los abanicos, vamos a ver los mismos elementos, kimonos, pai-pais, las sombrillas, los peinados, etcétera, y cómo imitan a estas geishas japonesas. Estos ejemplos de Toulouse-Lautrec, a la izquierda Lily Ranier con kimono, o a la derecha esta obra de también de Toulouse-Lautrec, se llama Divan japonés. Estas obras de James Tissot, al fin y al cabo son elementos también de, no sé, en este caso, por ejemplo, no se representa a la mujer occidental, a la japonesa, pero están viendo elementos japoneses, como son los biombos. Estas obras también de James Tissot, que en este caso sí que aparecen con kimono o con otros elementos japoneses. Esta obra también bastante bonita de Alfred Stevens, La parisina japonesa. Estas obras de America Sat, porque hay que también el papel de las mujeres, o sea, de las artistas. En este caso se representa, por ejemplo, a la izquierda, el baño del niño, pero son elementos muy típicos de todo lo que es el arte japonés, como es la ceremonia del té. Por eso en la obra de en medio y en la de la derecha aparecen representadas ese gusto japonista. Esta obra también muy bonita de Capricho en púrpura y oro, de James Whistler. Estas tres también de Whistler, sobre todo a mí me gusta la de la izquierda, Princesa en el país de la porcelana. William Merritt Chase, titulada El kimono, como podemos ver una mujer a la japonesa con un kimono, un biombo en el fondo, etc.
más obras de Margaret Chase con las mismas características. Aquí también dos obras muy bonitas, ambas tituladas Mujer con kimono. El japonismo de España en el siglo XIX destacaría brevemente. Se representa a través de algunos artistas como Mariano Fortuny, como se puede ver en esta obra, José Villegas Cordero, en esta bonita obra, o de Pedro Sáenz y Sáenz, que representa a su mujer de modo a la manera japonesa. En estas obras el columpio, crisantemas o japonesa. El japonismo en Inglaterra. En el caso de Aubrey Beardsley, que es muy diferente a todo lo que hemos visto anteriormente. Este artista murió a los 26 años de edad y es uno de los artistas más despreciados y criticados de su época, pero conoce Japón en el foco de París, ya que él vivió y París es el foco principal del arte japonés del momento, y lo conoce aquí. Realiza un tipo de obra que podría parecerse mucho a la de Alfred Mucha, que es un artista más conocido. Aquí se ve, por ejemplo, ese carácter erótico, sensual, en la representación de los kimonos, de los trajes, etc. También ese gusto de Japón y la influencia de la mujer en el llamado Art Nouveau, que es totalmente diferente porque el Art Nouveau está más vinculado, o al menos se le conoce aquí en España, se podría comparar con el modernismo, pero aquí la representación de la mujer japonesa influye en que la decoración de los kimonos, esa decoración floral muy bonita, muy colorida, será muy parecida a cómo se realiza en el mobiliario, por ejemplo, del Art Nouveau. La imagen de la mujer aquí no tendrá, o sea, tendrá un desarrollo fundamental. Digamos que ese Art Nouveau no sería lo mismo sin la influencia de lo extranjero, ya que pues influencias egipcias, africanas, pero sobre todo japonesas. Les voy a poner como ejemplo estas obras de Klim. Klim, el artista conocido por su obra del beso, pero tiene obras japonistas menos conocidas, como esta de la izquierda, como Siluetas, o la risa japonesa, el retrato de dama con abanico. De la pintura Nabi, esto ya es más tirando a los años 20 y 30 del siglo XX y demás. Digamos que aquí Japón sigue influenciando de alguna manera, pero ya como es una época en la que ya ha ocurrido la Primera Guerra Mundial y no influye de la misma manera, pero sigue habiendo pequeños coletazos. Dentro de la pintura Nabi destacaría Pierre Bonnard, un pintor que recibió esas características por el arte japonés y su rechazo por la pintura occidental de una manera tardía. Se le conocía como el Nabi muy japonista, pero también conoce Japón en el foco de París. Aquí algunos ejemplos, como la bata o mujeres en el jardín, mujeres con kimono, más coloridos, etc. El foco de Cataluña, ya que hay que destacar otra vez a partir del siglo XX cómo el Japón se conoció en España. Por ejemplo, en esta obra de la familia Masguera, de Joven Descansando, aquí tenemos un precioso pai pai japonés, antes y después del baile, como se puede ver, por ejemplo, en la obra de la derecha, las mujeres vestidas con kimono. Representaciones de Ramón Casas y de Pablo Picasso, de la actriz, de la geisha Sadayako, que viajó a Europa y estuvo realizando actos, bailes por nuestro país también, y la representación de cómo se le conoce, cómo se le retrata en nuestro país. Aquí, por ejemplo, en estas obras de Ramón Casas, pero también de Pablo Picasso, de su manera tan extraña de pintar, tan diferente, pero bueno. Y sobre todo en el foco en España, en el foco de Cataluña, destacaría fundamentalmente el diseño gráfico y la cartelería. Vamos a ver representaciones de la geisha japonesa, pues más tirando en este ámbito, en este campo, como podemos ver en esta portada de la publicación Blanco y Negro, realizada por Alfredo Lozano Sidro de Priego, que tenemos una geisha preciosa con un kimono, ataviada con un kimono muy colorido. Sobre todo destaca el artista Joaquín Saudaro, que realiza obras con una estética muy parecida, más orientada al diseño gráfico, como podemos ver esta del Desayuno o la de la última novela. Son mujeres occidentales con kimonos japoneses. Y os voy a mencionar también artistas menos conocidos, influenciados también por este japonismo. Realizan obras con la misma estética, de la misma manera.
representación de kimonos coloridos, elementos japoneses muy vinculados a la geisha japonesa. Estas obras, por ejemplo, de Ramsey Wise y de Frederica Fieszek, muy bonitas, como se pueden ver, muy coloridas. Estas obras que para mí son mis favoritas, de Guy Ross, el kimono azul y el parasol verde. Estas obras de Aaron Westerberg también bastante bonitas a la hora de conocer, de ver esa representación occidental de la mujer japonesa, de la geisha. Esta obra, bueno, la de la derecha no se ve, por ejemplo, de Violet Oakley, también de mujer divirtiéndose, una mujer occidental vestida con un kimono y con abanico, etc. Y por último, os voy a hablar de cómo se conoció a la mujer japonesa en otras manifestaciones artísticas, en este caso de la fotografía como imagen de la verdadera realidad. Como manifestación artística de casi 2 siglos de antigüedad, reflejó la realidad y el mundo de la época como no jamás se había realizado. Se representaron sensaciones, sentimientos, acciones y un sinfín de características que no se habían visto hasta el momento. La fotografía como tal, hay que recordar que nació en Francia en los años 30 del siglo XIX, pero en Japón llegó un poquito más tarde, en la década de los 40-50 me parece. En cuanto a la temática de las fotografías, como no, la mujer japonesa tendrá un papel importante, ya que aparece representada en numerosas ocasiones. Serán estas figuras como las de la geisha, el samurái, las familias importantes o los daimios las que se aparecerán retratadas por fotógrafos occidentales que viajaron a Japón cuando abrió sus fronteras, sobre todo fotógrafos importantes como son Felice Beato, Adolfo Parsari y Raymond von Stilfeld. Pero vamos, que es algo muy parecido a lo que se ha visto en pintura. Este tipo de fotografía no deja de ser un imaginario que centró la representación de las escenas cotidianas de la mujer, sobre todo escenas de aseo, de vestimenta, de cuidado del cabello, del propio cuerpo, etcétera, aunque son escenas relacionadas con el arte, con escenas muy típicas que se han visto también en pintura. Voy a poner algunos ejemplos. Este retrato de geisha acompañada de una niña, en este caso de un fotógrafo japonés, de Ueno Hikoma, pero vamos, se le ve esa representación de la geisha con ese kimono tan bonito, tan largo y ese peinado tan complejo, etc. Estos artistas, o sea, estas fotografías, por ejemplo, de Felice Beato, la mujer aseándose, la mujer lavándose el pelo en este caso, aquí las mujeres, las geishas, colocadas de espaldas para ver esa variedad de peinados. Hay a veces que no aparecen las imágenes, pero se puede ver ahí retratos de geishas en interiores de Felice Beato. Bueno, no se ha visto aquí. Ahí. También de Raymond von Stilfeld, más geishas, en este caso, realizando los típicos elementos en esas actuaciones que ellas hacían. Por ejemplo, la representación, la fotografía de en medio, tocando el gekin, que es un instrumento muy parecido al laúd. Geishas actuando, como se puede ver este conjunto de 5 geishas, cada una realizando un hecho distinto, pero vamos, la verdad es una fotografía maravillosa. Geishas jugando con abanicos. Estas tres, por ejemplo, son también conocidas, de Mujer bajo la tormenta, que ahí se ve la representación de la geisha con el kimono y con la sombrilla tapándola. Son las fotografías más conocidas, digamos, de la fotografía japonesa del siglo XIX. O está, por ejemplo, de la geisha con la linterna en medio y la geisha tocando un instrumento, en este caso de fotógrafos japoneses. Y por último, y con conclusiones, pues se podría decir que la reapertura de las fronteras en Japón al exterior hizo que el mundo trasladase su mirada hacia el lejano oriente, profundizando en las características de una sociedad tan distinta a la nuestra, la cual suponía a la vez un ambiente tan desconocido como exótico, debido a que especialmente en esos 2 siglos de aislamiento Japón se centró en sus características, pero posteriormente las sacó a la luz, las sacó al mundo, por llamarlo de alguna manera. Occidente conoció Japón de una manera extravagante, donde sus gentes, tanto hombres como mujeres, llevaban ropas de una belleza singular y excepcional, donde existía una abundancia de objetos artísticos muy diferentes, como la porcelana o los lacados, y sobre todo un tipo de estampa como es el ukiyo-e,
donde se retrató la figura de la geisha de la que he hablado y que fue admirada por artistas y por críticos occidentales. Digamos que luego ukiyo-e y la fotografía son muy parecidas y ayudan sobre todo a que todos estos artistas de los que he ido mencionando, de los que he ido hablando, realicen este tipo de mujer occidental a la japonesa, muy parecido a la geisha. Tanto las diferencias culturales como la lejanía del país, sumadas al aislamiento que Japón había sufrido, propiciaron que esta imagen arquetípica de la geisha estuviera basada en un exotismo exacerbado que sedujo a Oriente. Pero digamos que su imagen se corresponde con la protagonista principal de los apreciados ukiyo-e, siendo objeto de admiración para la alta sociedad occidental de la época. Sobre todo, también, como os he dicho, de Europa como de América. Y para estos artistas la geisha fue, aparte de la figura portadora de espléndidos kimonos, digamos que el kimono es un universo aparte, considerado una auténtica obra de arte, era un símbolo del encanto del Japón tradicional. Fueron los maestros que intentaron copiar este modelo, este tipo de mujer, que se intentaba representar a su manera, pero mostrando una evolución y una gran diversidad como la que hemos visto aquí, ya que es una mujer japonesa representada dependiendo del estilo pictórico que pueda hacerse, pero vamos, siempre con la misma idea, la base de la misma idea, en un periodo de tiempo de breve comparado con la historia del arte en general, ya que estamos hablando apenas de más de 50 años. Aquí os había dejado una bibliografía, pero bueno, no deja de ser densa. Pero si tenéis alguna duda o queréis preguntar algo, pues soy bienvenido, intentaré responder de la mejor manera posible. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, David. ¿Qué tal ha estado? Súper bien, Me he súper bien, pasado súper del tiempo. interesante. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, quiero recordaros que se abre la ronda de preguntas. Podéis dejar vuestras preguntas por el chat o levantar la mano e intervenir directamente. Mientras vais haciendo eso, si queréis romper el hielo yo. Me ha gustado mucho que utilizases, te quería decir, los ejemplos de Van Gogh y a Klimt porque, sobre todo Van Gogh, como que no se conoce tanto y de repente llegas al museo y te encuentras de Holanda, te encuentras con todo lo de Japón y dices, ¿este hombre en qué momento? Y me han gustado mucho esos ejemplos. Y al comienzo has hablado del término neojaponismo. Entonces quería preguntarte si crees tú realmente que se está estableciendo un paralelismo ahora en la actualidad y si es así, ¿de qué manera? Digamos que no es un término aceptado por todo el mundo, pero sí que se le ha querido dar un vínculo porque no deja de ser un neojaponismo, un interés por Japón de diferente manera. El japonismo estuvo muy influenciado, o sea, influyó mucho en Occidente hasta los años 30, como os he dicho. Luego sí que es verdad que el interés por Japón, debido a las guerras y demás, decayó muchísimo, hasta otra vez los años 80 que empezó a resurgir ese interés por Japón, pero como os he comentado, más vinculado a todo lo que es cómic, manga, etcétera. Pero digamos que es un término que cada vez está teniendo más adeptos y es muy interesante porque no deja de ser, partiendo de la misma base de lo que es una definición súper concreta como es influencia de Japón y de todo su interés en Occidente, pero basado en una cultura visual y en algo muy diferente a lo que era actualmente. Pero sí que es verdad que se establecen las mismas bases de lo que es interés por Japón y aunque sea de diferente manera, se le quiso dar ese concepto, ese término, y la verdad es que es un término muy oportuno porque el interés por Japón, aunque sea de esta manera, cada vez es mayor y irá más. Pero espero haber resuelto tu Sí, duda. sí, sí, muchas gracias. Bueno, feel free, todos los oyentes, de participar, de levantar la mano, de dejar las preguntas del chat. Ahora no, a lo mejor no quieren preguntar porque como he hablado bastante, dicen, este chico ha hablado mucho. No, igual, si no hay ninguna pregunta, siempre os recuerdo que podéis escribiros por el chat y al final Claro. de las dos ponencias las volvemos a hacer ronda y respondemos todas las que hagan falta Vale, de acuerdo. y todas las que os surjan. Así que, ¿alguna pregunta? Que hablen ahora o luego ya después. Ha habido cosas de las que no he hablado más en profundidad, como las del peinado, las del maquillaje, en relación a la geisha y demás, porque digamos que es una complejidad tal la que tiene, que si no me iría a la hora y media y demás.
pero sí que es verdad que quería dar unas pequeñas pinceladas por lo menos de que se supiera lo básico para conocer todo lo que tenía que ver con la geisha y cómo se le intenta representar aquí, por si acaso alguien quiere preguntar algo de eso y demás. Genial, pues Celia Abril Iniesta nos hace una pregunta. Dice, yo tengo una duda. ¿Hay algún equivalente a lo que representan las geishas en otras culturas? Hay equivalentes. Al fin y al cabo, la figura de la geisha no deja de tener un punto de vista exótico y se la representa bueno, de la misma manera. Siempre habrá variedad, pero siempre se la realizará de la misma manera, por ejemplo, en España, como en Francia o como en Latinoamérica. En Latinoamérica también hay muchos artistas que digamos que el japonismo influyó de la misma manera, pero hay muchos artistas que representan a la geisha o a la mujer occidental en relación a la geisha de la misma manera, con kimono, con los abanicos y las sombrillas, que son elementos fundamentales y súper bonitos, con todo ese tipo de peinados, maquillajes y demás. Puede haber variedad dependiendo ya lo que os he comentado y dependiendo el estilo. A lo mejor no es lo mismo una obra impresionista que una obra simbolista, pero siempre es la misma base, la misma idea. Ok, genial, pues muchas gracias. ¿Tenemos otra? Ajá, Celia nos da las gracias por tu respuesta. Dice que ha sido una charla muy entretenida. Me Genial, alegro. muchas gracias, Celia. Yo solo por añadir, por ejemplo, el tema de la dificultad, ¿no? Del peinado, de todos esos ritos de las geishas. A lo mejor un buen ejemplo es la película Memorias de una geisha, que aunque Sí, no sea lo he un poco muy mencionado. Hollywood, pero refleja muy bien lo complicado que es el dormir con el peinado y tener que dormir con la tabla aquí en el cuello, que dices que voy a desnucarme. Y el tema de maquillarse y todo, porque muchas veces necesitan ayuda porque es imposible. Y bueno, yo creo que actualmente las de ahora, como no se dejan el pelo tan largo, recurren mucho a pelucas también. Sí, Entonces, como que ha cambiado bastante, ¿no? De repente de los años, ¿no? Porque ya no se dejan tan largo el pelo, no se dona tanto pelo para peluca. Antes, pues como lo típico, ¿no? Ya soy mayor, me voy al templo, me rapo y dono el pelo y se hacen pelucas, ¿no? Pero ahora ya no hay tanta ya. tradición en ese sentido. También depende mucho del tipo de geisha o de la edad que tenga, porque no es lo mismo una Maiko que a lo mejor tiene 14, 15 años o una geisha que ya lleva muchísimos años. Pero sí que es verdad que el trabajo que lleva detrás y todo lo que cuesta hacerlo, porque tardaban horas, horas en peinarse, horas en vestirse, o sea, en líneas generales, en hacer todo, a la fuerza necesitan ayuda. Habéis visto las fotos de los peinados, hacerse todo ese peinado lleno de adornos y demás tan complicado, ellas solas es imposible. Ok, Pero sí, pues muchas gracias. a vosotros. Vale, pues lo dicho, si queréis hacer alguna otra pregunta, la dejáis en el chat y ya al final de la siguiente Ah, ponencia la respondemos todas. Así que genial, pasamos a nuestro siguiente ponente, que es José Antonio Díaz, que nos va a hablar sobre la descendencia de Tokugawa Yoshinobu. Am, José Antonio estudió el grado de Estudios de Asia y África, japonés por la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó el programa de intercambio en Japanese Language Program por Waseda University y actualmente cursa el máster en Estudios de Asia Oriental, Japón, por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, es nuestro presidente de la Asociación Japón y tesorero de la Universidad Autónoma de Madrid. Así que, pues nada, te cedo la palabra, José Antonio, estamos deseando escucharte. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Creo que ya no hay más información de mi vida, por desgracia, ya no soy demasiado joven para tanto, pero nada, muchas gracias y un placer estar aquí apoyando a mis chicos, como siempre, y en todo lo que haga falta. Bueno, pues voy a empezar. Lo que pasa es que no soy moderador, entonces no puedo compartir. Eso lo cambio yo en un segundo. Voy. Por favor. Si alguno de los moderadores que estáis podéis ayudarme. Aquí. Creo que si Vale. buscas mi nombre, le das a los tres puntos y aparece como... Sí, ¿debería cambiarte ahora? Ahora, sí. Genial.
Ya está, perfecto. Ok. Vale, vamos a ver si me deja. Sí, A ver, estamos viendo tu pantalla. ¿se ve algo ya? A ver. Sí. Se ve el Teams, ¿no? Puede ser. Mm. Vale, ahora. A ver si puedo mover por aquí. Voy a poner la pantalla completa. Vale, ahora. Yo no veo, pero si alguien quiere intervenir, por favor, que ponga el micro, porque no veo, ¿vale? Genial. Bueno, pues, ¿por qué, no? La descendencia de Tokugawa Yoshinobu, ¿no? Primeramente la pregunta. Primero es que, no sé, siempre se ha hablado mucho del emperador, y luego también se nos olvida mucho de que esta familia gobernó Japón durante 200 años y fueron 15 gobernantes. Y es como que, no es por compararlo con la época con Franco, ¿no? Como un dictador militar, porque realmente era el jefe de la parte militar, ya que el emperador aún seguía vigente, entre comillas, sin poder, solo espiritual. Pero sí que es verdad que han tenido mucha trascendencia y claro, luego cuando yo estaba en tercero de carrera y estábamos con el tema del auge, ¿no? De cuando cambiaron la tumba de Franco y salieron todos los nietos, tataranietos, y dije, joder, macho, sí que hay gente, ¿no? Y yo pensaba, digo, pero esto en Japón, ¿qué ha pasado también? Porque luego, no sé por qué, tenemos un clase de Tokugawa Yoshinobu y me vino la pregunta, investigué un pequeño trabajo y encontré bastante cosa y luego justo en Japón pude encontrar mucho material y bueno, pues acabó siendo mi trabajo de final de grado, que básicamente yo tengo mucho interés en el tema de la familia, en la estructura de la familia y en historia familiar, genealogía en sí, aunque no sea una rama muy popular, sinceramente la encuentro apasionante y que tiene mucho salseo histórico para mi gusto. Entonces yo estaba súper contento en todo lo que me estaba enterando de cosas, ¿no? Como tipo prensa rosa, histórica, pero académica, ¿no? Por decirlo de una manera. Y bueno, pues, ¿qué es lo que hice realmente en ese trabajo? Pues bueno, lo que hice fue, dentro de toda la información que pude lograr, porque claramente con el tema de protección de datos y nuevas leyes modernas, pues no podía encontrarse las cosas más actuales. Entonces, de todo lo que había, conseguí reunirlo y hacer un trabajo básicamente de estilo de catálogo, ¿no? Pero luego con una conclusión de todo lo que había encontrado, reflexionando un poco todo lo que se había encontrado, ¿no? Y básicamente era una historia concisa de todas las personas que habían podido pasar o que son descendientes de Tokugawa Yoshinobu. Y como tarea secundaria me propuse hacer bibliografías de cada uno. Lo que pasa es que, claro, los catálogos que también consulté, las bases, ¿no? También había enciclopedias de familias nobles y tal, pues no te daban mucha información tampoco. Entonces, como que realmente al final hice estructuras pequeñas de la información que había y saqué de eso, porque de biografía sí conseguí algunos, de unas ramas sí, de otras ramas no había información, o claro, muchas veces al ser todo hijas, pues en aquella época, por desgracia, se casaban y no tenían vida pública, entonces no había trascendencia, no habían estudiado, no habían hecho nada más aparte de estar en casa, engendrar hijos, entonces era una tarea dificultosa, ¿no? Y bueno, aquí os he puesto una foto de una de las reuniones que tuvieron, y aquí tenemos a Tokugawa Yoshinobu, y casi toda esta gente es hijos suyos, y este sería el heredero de la casa, que luego al final os explicaré porque tiene bastante chicha del asunto. Bueno, la metodología, ¿no? Esos son prácticamente libros que usé. Estos dos son escritos por tataranietos del séptimo hijo, este creo que también, y este es de un profesor de universidad. Básicamente lo que estuve hacer es mirar catálogos de aristocracia, porque luego cuando la época de Meiji se instauró la Cámara de los Lores, entonces había registro, ¿no? de los títulos nobiliarios, entonces a partir de ahí pude conseguir bastante información. Y luego, gracias a Dios, muchos de los nietos, unos pocos, escribieron sobre su testimonio como hijos de Tokugawa Yoshinobu. Entonces, existieron estos libros que, gracias a Dios, pues explican un poco qué ha pasado, ¿no? Con ellos, dan fotografías, que eso lo aprecio un montón porque les pongo cara de las bodas, o sea, es algo, no sé, un poco prensa rosa, pero es muy, muy bonito de verlo, ¿no? Toda la evolución histórica que han tenido, ¿no? Y de las diferentes posiciones que habían podido tener, ¿no? José, Así, perdona. dime. ¿Tu pantalla está congelada o por lo menos nosotros no podemos ver moverse la presentación? A ver. Estamos en la pantalla de inicio. Ay, vale, Dios mío. ¿Ahora la veis? Sí, ahora sí. Vale, a ver, pues. Te voy a poner por aquí.
A ver si lo puedo quitar. Sí, la Está aquí. metodología sí. Vale, pues estaba aquí. Bueno, si no os enseño la otra foto, la otra página, que Genial, para que veáis gracias. la foto. Y bueno, que este es Yoshinobu y este es el siguiente sucesor de la familia en general, que luego explicaré. Y bueno, la metodología, ¿no? Que voy diciendo, estos dos libros son y este libro son escritos por nietos y tataranietos, y este por doctor, que es lo que estaba explicando antes. Y bueno, pues recapitulando un poco a la chicha histórica, tenemos, claro, pues vamos a investigar la descendencia. Para eso tenemos que buscar con quién tuvo esa descendencia, ¿no? Y el primer nombre que suena es Nikako, que es la esposa principal. ¿Por qué nombre de esposa principal? Porque aún entrado a la época Meiji, aún se usaba el concubinato. O sea, incluso el emperador Taisho, no, el emperador Showa es hijo de concubina. O sea, hasta aquel punto, imaginaba hasta qué punto llegó el concubinato que hasta, según finales de la Segunda Guerra Mundial, no se abolió. No empezó ya en Meiji no se empezó, no era tan usado, pero sí que la aristocracia seguía usándolo, ¿no? Entonces primero teníamos a la esposa principal, que sería hija adoptiva de Ichiro Tadaka, y bueno, de hija biológica de Imadewaka Kinshiha. Y bueno, básicamente no hay mucha información, básicamente lo que sabemos es que, bueno, que no tuvo hijos, se estipula que había uno, pero murió a los poco tiempo durante el alumbramiento, pero no hay registro. Y bueno, fallece por cáncer de mama. Y luego la chicha, las concubinas, básicamente las usó de método para proliferar su legado, porque básicamente cada una de las dos fotos que veis, cada una engendró 10 hijos, literal, uno detrás de otro, sin parón. Algunos, a ver, un año o tal, pero sí que fue bastante activo en ese sentido. Y bueno, básicamente, pues como veis, muchas veces fueron adoptados por otros señores, pero luego, pues, por lo típico, ¿no? En el tema de adopción en Japón es un tema para hacer una tesis doctoral porque es que se rulaban los hijos como caramelos, porque en plan de, bueno, tengo un heredero, pues yo adopto a tu hijo porque tú tienes 3 o 4, pero lo voy a casar con mi hija para que el legado siga, pues más o menos hacían algo así. Luego, pues, al final, pues, cosas así y seguramente política entre la familia acabaron de concubinas de él. Y luego hay otra que no hay foto, que es Ishiki Suga, que es la abuelita de la casa, literal, porque era una señora mayor que básicamente cuidaba a Mikako, que era la mujer principal, cuidaba a Tokugawa Yoshinobu, y era como la abuela de la casa, ¿no? Que estaba con los niños, que limpiaba, estaba atendiendo a la señora, y básicamente pues le cogió mucho cariño a esta mujer, y hasta fue enterrada en el cementerio familiar, con incluso su aniversario, está inscrito dentro del calendario de la familia, ¿no? Como un evento importante. O sea, que imaginaos lo importante que fue esta mujer que al final tuvo una posición bastante relevante y de cariño hacia ellos, ¿no? Bueno, llegando al tema hijos, porque es un tema complicadillo porque fueron 21 hijos. No sé si decirlo o no, porque tampoco es muy alegre decir que varios de ellos murieron al nacer, entonces nos quita un poco de margen también de que sean 21 personas de investigar, ¿no? Porque la natalidad en aquella época, pues, era un poco complicada y no todos sobrevivían, ¿no? Así que bueno, vamos a ir mirando poquito a poco todo. Voy a bastante rápido porque básicamente es información. Tuvo tantos hijos, de estos tantos hijos nacieron y si algo importante lo voy a ir comentando, ¿vale? Lo único que destacar de aquí es que, por ejemplo, vemos que está el kanji de Soto, que es el carácter de fuera en japonés, que básicamente lo que significa es que hay más hijos, porque, claro, vosotros pensad que si hay un varón no hay ningún problema, porque el varón va a heredar el estatus de la familia y va a crear hijos, etcétera. Pero si se tienen hijas, esas como que las ofrecen, como que cuando es que se casan, pertenecen a la familia del marido. Entonces, como mucha gente la elimina del Koseki, del registro nacional. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, que se han casado dos princesas de la Casa Imperial, se aparece en las noticias como el representante de funcionario de la Casa Imperial está apuntando en el Koseki que se ha casado con quién y se la elimina, ya no tiene el título de princesa. Pues más o menos algo similar, se las elimina del árbol porque ya se han ido a otra familia. Yo no he hecho esto, yo las he seguido incluyendo porque para mí y la versión occidental sí que tienen, yo estoy viendo más la consanguinidad, ¿no? De que realmente tienen sangre, no el aspecto social, ¿de acuerdo? Entonces, los hijos, tema interesante. Los tres primeros, por desgracia, fallecieron a los meses de haber nacido, Keiji, Genji y Takuma. Por desgracia, pues lo vimos en el 71 los dos y luego el 72, que fueron los primeros.
Bueno, voy poniendo las madres porque van alternándose cada año, pare una o la otra. Entonces voy poniendo los nombres porque lo voy por cronología, pero para que se tengáis cuenta de quiénes son las de quién lo engendró, ¿no? Y luego la siguiente, que ya sobrevivió como tal, pero que bueno, la pobrecita murió luego con 20 años, es Kyoko, que básicamente luego se casó, como todos, con Tayasu Tokugawa, que es muy importante porque es el hermano de Iesato, que es el que daría luego la jurisdicción de toda la familia Tokugawa, que luego hablaremos de eso. Y también otro asunto importante, que es algo que realmente me destacó mucho cuando lo estudié, es esto, que realmente ellos no quedaban luego en la casa. Por ejemplo, otras hijas es que ellos dejaban a sus hijos en casas de gente de clase media-baja para que se autoinmunizaran. En el sentido de que estaban tan separados socialmente que tenían que dejar a sus hijos en un ambiente propenso a los virus, porque si sobrevivían a eso, iban a sobrevivir luego su vida adulta. Súper inteligente para aquella época, pero un poco extraño, ¿no? Para nosotros, pero vemos la diferencia entre las sociedades que había, ¿no? Y, y bueno, hablando de ella, bueno, tuvo 4 hijos y nada a destacar. Básicamente hay pocas fechas y no se ha podido encontrar nada más. Sobre todo, si os fijáis, voy a volver para atrás, sobre todo lo típico, si veis, conde, vizconde, Tokugawa, se casaban entre la familia también, primos, para preservar la familia, nobleza, para gente con dinero, obviamente, ya que somos de la nobleza, aprovechar el rango. Y aquí tengo un par de fotos, ¿no? Esta sería una de las hijas y su línea, ¿no? Esta sería la hija que tuvieron nada más y luego ella de mayor con su marido y con sus hijos. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el primer varón que sobrevivió, que sería Atsushi, que bueno, que nació en el 74 y bueno, que fue, como dije, también estuvo en una casa de acogida, entre comillas. Y bueno, pues estuvo estudiando en la Universidad de Gakushin, como todo aristócrata japonés. Y bueno, se casó con Satoko, ya que él fue adoptado por Matsudaira Yoshinaga, que básicamente pues, necesitaba una persona, un varón, y se le ofreció, ¿no? Entre comillas. Y luego también trabajó en la Cámara de Dolores, importante. Él tenía un título nobiliario y podía estar dentro de los gobiernos y tener voto. Y bueno, luego falleció en el 54. Luego sus hijos tuvo bastantes, sobre todo en su línea destacan los divorcios, por aquí tenemos divorcio, se volvieron a casar otra vez, y por aquí también tenemos otro, y nada más, no hay más información de la que hay, ustedes están en un árbol de uno de los libros, y no hay más información de ellos. Y luego Kaneko, que también por desgracia también falleció, nada, a los meses también. Luego tenemos hay algunos que sí hay fotos, otros que no, porque claro, uno por los bebés pues no hay fotos, pero los más mayores luego hay fotos en grupo y los voy enseñando más, ¿vale? Luego tenemos a Tetsuko, que bueno, se casó con Tokugawa Satomichi, que más tarde fue el 11º jefe de la familia Hitotsubashi Tokugawa, y bueno, luego falleció con 47 años, no hay más relevante. Y luego tenemos el árbol que solo no tuvo hijos, entonces tuvieron que adoptar. Entonces, como el que dice, esta línea no es sanguínea, sino es adoptada. Entonces es una pena. Pero bueno, varias hijas que tampoco pueden tener hijos, o sea, es algo también común. Unas tienen mucha fertilidad y otras no tienen tanta fertilidad. Hay como una tendencia. Luego tenemos a Fudeko, que, bueno, que según el diario, porque también hay un diario que él escribió, que bueno, que se fue el día 19, ¿no? Nació en el 17, el 19, pues ya se dejó bajo los comerciantes. Y bueno, que se casó con el marqués Hachitsuka Masaki, que bueno, y poco más, y luego falleció con 31 años, también falleció jovencita. Aquí se la puede ver que es su marido, y ella y sus hijas, bueno, y nietas, porque realmente tuvo solo 2 hijas, si no hay mal. Entonces, en la descripción de la foto no aparecía quién es quién, y es una pena porque realmente son ellos, porque era un folleto de 1998, es una exposición que se hizo en un museo local o algo así, y la rescaté, pero es una pena que no hayan puesto quién es quién porque realmente muy interesante. Y como comentaba, ves, tuvo solo una hija y un hijo, y yo creo que son las nietas porque tuvo muchísimas nietas,
Yo creo que son los nietos los que están apareciendo en la foto, no las hijas. Y que destacar aquí tampoco no hay nada. Luego más adelante sí que destacan más cosas, ¿no? De los hijos. Hay más salseo. Luego Nakahiro, que ya tenemos que otro varón, que bueno, que nació en el 77 y bueno, que fue adoptado por el marqués y queda Terutomo, que era como el antiguo señor de Inaba, Totoki. Y bueno, se casó con Kyoko, que era básicamente la segunda hija del con el que fue adoptado. Y luego pues fue nombrado como sucesor, ¿no? Al final también fue como, entre comillas, adoptado y murió en el 48. Y aquí lo tenemos, Nakahiro, con Atsushi que le hemos visto a la derecha, las dos fotos, la foto de ellos pequeños. Y bueno, tuvo bastantes hijos, hay que decirlo. O sea, telita para el árbol genealógico de este hijo. Destacar, aquí tenemos que una de las nietas se casó con alguien que se llamaba Abe. Abe es un apellido muy importante, el antiguo presidente del primer ministro fue Abe, porque es una familia muy política, o sea que aquí ya tenemos que intentar meterse en la vía política para tener influencias. Aparte de eso, nada más destacable de por aquí, de la primera hija. Por aquí de los segundo, tercero y cuarto, solo tenemos aquí una adopción del último hijo de Tokugawa Yoshinobu, que es el hermano de él, pues que fue adoptado, ¿no? Por falta de uno de los hijos, le adoptó a su tío, o sea, adoptó a su primo como heredero, ¿no? Y luego pues tuvo esta descendencia. Y aparte de más, nada más. Aparte de casamientos con condes y vizcondes. Luego más. eh, Aquí lo único que podemos destacar también, los primeros matrimonios con extranjeros. Con las fechas, Segunda Guerra Mundial, ocupación estadounidense, son los únicos matrimonios con extranjeros. O sea, destacan mucho, es que destacan un montón porque son los únicos. Entonces es interesante, ¿no? Que justamente las nietas, precisamente dos nietas del mismo, o sea, tataranietas del mismo nieto, se casen con extranjeros, ¿no? Un poco curioso, pero interesante a la vez, ¿no? También habíamos que ver en qué zona vivían para tener tanto contacto con ellos, ¿no? Porque tampoco, si había estadounidense, pero tampoco había más mayoritaria japonesa que no ocupación, ¿no? Luego tenemos, por desgracia, tres fallecimientos muy pronto también de esos tres hijos, Shuko, Hitoshi y Yoshiko, que nada, fallecieron al año, por desgracia. Luego seguimos con Namiko, que bueno, que estuvo también como de acogida, se casó con el varón Matsueda Toshi y bueno, falleció en el 54. Y luego que tenemos de ella, no hay muchos, o sea, sabemos que tuvo un hijo y de él pues que había un cuatro y no hay más información, por desgracia. Hay algunos que llegamos hasta el 94, por media ha llegado, es lo más lejos que puede llegar, pero llega un momento en que se pierde la pista por falta de registros, ¿no? Luego tendríamos a Kuniko, que la vemos aquí, con Eiko, que es una hermana más pequeña que ahora la veremos, y con Satoko, la mujer de Atsushi, que la hemos visto antes a Atsushi. Y bueno, tenemos que ella, aparte de eso, es que importante que en el año 900 se la fue como que se la dijeron, bueno, te la ofrezco como esposa al emperador Taisho, o lo que bueno, en aquella época era el príncipe aún, pero se le ofreció para casamiento, o sea, tanto a ella como a su hermana Itoko. O sea, imaginaos hasta qué punto de intentar emparejar a la familia Tokugawa con la familia imperial, y lo consiguieron. Más adelante vamos a ver, y lo consiguieron, no en la familia principal, pero lo consiguieron. Y bueno, al final pues se fue rechazada, obviamente, y fue casada con el vizconde Okochi Kiko, del antiguo dominio de Takasachi, Takasaki. Y bueno, luego fue hospitalizada y pues fue a visitar a sus padres en el diario y luego falleció en el 42. Y bueno, ¿qué tenemos de ella del tema de hijos? Pues que no tuvo descendencia, por desgracia. Y luego tenemos que adoptó al hijo obispo de un marqués y luego lo que hizo sí es casar con la hija de la décima hermana de su madre, o que era la de Itoko. Eso era muy práctico, es una práctica muy utilizada, ya que era en plan de no tengo un hijo, adopto, pero voy a casar con alguien de una familia para que sí que tenga sangre. Era algo muy típico.
Y aquí, pues, un claro ejemplo, ¿no? Luego tenemos a Tsuneko, que, bueno, que nació en el 82, y bueno, que tenemos que se casó con el príncipe Fushimiya Hiroyasu, de la familia imperial. Básicamente es un primo lejano de la emperatriz Koyun, o sea, la mujer del emperador Showa. Sí, ya empezamos. A ver, no era una rama principal, era una rama secundaria, pero incluso la emperatriz Koyun no era la rama principal, sino era una rama como más secundaria, pero un poco, entre comillas, peleada con la principal, entonces estaban un poco así, como que el emperador Showa se casara con ella con plan de vamos a calmar los asuntos familiares. Entonces, pues ahí llega, ¿no? Y conseguir mezclar con la familia imperial, oye, es un gran logro, ¿eh? Y bueno, pues tenemos que falleció a los 50 con 58 años, en el 39, por desgracia, pero tuvo bastante descendencia. O sea que, y luego al estar ya metida dentro de la familia imperial, tenía más posibilidades de que sus hijos y tataranietos y nietos pues se pudieran casar con más gente de la familia imperial, porque se hacía eso. Se hacía porque, claro, las mujeres en la familia imperial, si se casaban con gente de fuera, ya perdían el estatus. Entonces, pues interesaba con casarte con un primo lejano. Entonces, pues vamos a tener un par de casos con los que se casen, ¿no? Por ejemplo, ahora aquí no, pero hay más adelante, que nada más se destaca aquí al principio. Si no voy aún más adelante, hay más. ¿Ves? Por ejemplo, aquí, señores, hermano mayor de Koyun, la mujer del emperador Showa. O sea, literal casó. Eran primos, o sea, imaginaos que eran primos. O sea, casó a su hija, que ya ella tenía un matrimonio con la familia imperial, y casó a su hija, a Tomugo, con el hermano de la que sería la emperatriz en su día de Japón. O sea, imaginaos el chanchullo de poder, es decir, oye, tengo algún problema, díselo a tu hermana que se lo diga al marido para que se lo diga al primer ministro. O sea, imaginaos el acercamiento tan claro que tiene a la familia imperial, ¿no? Algo que yo no me esperaba encontrar nunca. Porque yo esperaba que una vez que, después del Bakufu y de las guerras que generaron, pues que se lo hubiese imaginado como en lo que supuestamente se le había hecho, pero no, o sea, estaban muy situados políticamente. Y luego por aquí tenemos más, por aquí un divorcio y poco más. Luego hemos visto, ¿no? Que también hay otra adopción por aquí sin hijo heredero porque se murieron pronto, entonces pues fue adoptado, ¿no? De Hironobu, que es el hermano de él, pues lo adoptó, ¿no? Como su primo en verdad. Bueno, aquí tenemos a Ituko, que fue la otra que también fue o sea, propuesta para casarse con el emperador Taisho, y donde tenemos que nació en el 83 y luego que se casó al final, pues obviamente con el marqués Shijo Takachika, y bueno, luego falleció en el 53. Y bueno, tenemos descendencia que es muy poca, por desgracia. Solo uno de los hijos no tuvo descendencia, lo tuvieron que adoptar. Y luego, pues uno de ellos, como la que os he dicho, Fujiko, que la que hemos visto antes, que se casó con el adoptivo de Kuniko para que tuviera consanguinidad, ¿no? Los descendientes que puedan tener los hijos de la persona que habían adoptado, ¿no? Y luego tenemos Yoshihisa, el que hay más información de este hombre, porque realmente tres de sus nietos escribieron libros. Entonces hay bastante información. O sea, un hombre súper político. Porque estuvo trabajando en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Fue embajador de varios lugares, por destacar Sydney. Se casó también con la familia imperial. Se casó con la segunda hija del príncipe eh, Arisugawa Takeshito, que se llamaba Mieko en el 1908, y estuvo también en la Cámara de Lores, incluso fue presidente del Consejo de la Propiedad Tribal, entonces estuvo ahí liderada a full en política, o sea, que imaginaos el propio hijo de Togayo Shinobu en política metido, yo lo flipaba. Y, bueno, por desgracia falleció muy pronto en el 22 con 39 años, bastante jovencito, y pues su único hijo, tuvo que coger bastante peso, peso de la administración familiar, ¿no? Porque era heredero. Y luego tenemos aquí una foto con la madre y los cuatro hijos. Tuvo cinco, lo que pasa es que el primero pues falleció al año, por desgracia, Keiko. Y luego, por ejemplo, tenemos otro matrimonio imperial, que tenemos bueno, odio los nombres imperiales.
Nobuo Hito Shinohi Kikuko, que básicamente se casó con el hermano del emperador Showa. Pero de gracia no tuvieron hijos. O sea, yo vi eso y dije, joder, no, ¿por qué? ¿Por qué no? Pero sí, o sea, imaginaos hasta qué punto que se casó con el hermano del emperador Showa. O sea, yo lo flipaba de decir, Dios mío, van a rodear a la familia imperial y van a hacer un golpe de estado. Y yo lo veía. Creo que no lo hicieron, pobrecitos, pero capaces podían haber sido. Bueno, y ahí tenemos bodorrias, ¿no? De parte de los cinco, de los cuatro hijos que sobrevivieron, ¿no? Tenemos aquí las cuatro bodas principales, luego, pues, que hubo una muerte por Segunda Guerra Mundial y pues, se volvió a casar otra de las hijas. O sea, como os fijáis, ese traje, yo si veis ahora, por ejemplo, las bodas actuales, ¿no? De la familia imperial se lleva este tipo de traje, que es el traje de la aristocracia, ¿no? Porque se casaban por el sintoísmo y era el traje usado, ¿no? Por la aristocracia. Un peinado muy tipo geisha, pero diferente, ¿no? Como si fuera un corazón y con el pelo con extensiones alargadas. Luego tenemos que el tercer hijo, del que hay también más información, que fue uno de los escritores de... No, mentira. Su hijo fue uno de los escritores de uno de los libros. Y bueno, este pobre hombre le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial y tuvo que luchar en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, se graduó en la Universidad de Gakushin, de la Universidad de Tokio, la que toda la aristocracia iba, en estudios en filosofía china. Y luego también, cosa que también bueno se entiende, que luego trabajó en el departamento de la Casa Imperial. Whatever, cosas de la vida. Y bueno, se casó con Masako, y que era la cuarta hija del vizconde Matsudaira Yasuo. Y bueno, luego estuvo en la guerra, por desgracia este hombre era un poco enfermizo, un pobrecito mío, y fue hospitalizado varias veces, pero como típico, ¿no? Hay que luchar, ya está más o menos bien, venga, a luchar. Entonces nunca se curaba, entonces pues iba un poco como que siempre iba a luchar con la enfermedad y caía rápido, entonces era un poco así, bueno, pues lo típico, ¿no? Si era una persona enfermita, pues imposible, ¿no? Que ya al final de la guerra era en plan, vamos a mandar a todos porque no hace falta nombres. Y bueno, pues luego al final, pues con el tema de luego cuando acabó la guerra y todas esas las invasiones, la ocupación estadounidense, pues luego se fueron a Shizuoka, más o menos lo típico, ¿no? Por las residencias que tenían por ahí, luego se mudaron otra vez a Tokio y luego se quedaron por Tokio y luego falleció en el 93. Y tuvo tres hijos, Akiko, Masako y Yoshitomo. Yoshitomo es esta persona que por desgracia falleció en el 2027, en el 2017 y tiene un café. O sea, lo hemos puesto las curiosidades de las páginas de la asociación Japón, pues si no lo habéis visto. Y básicamente este hombre era fotógrafo, trabajaba en temas de fotografía y tal, pero bueno, lo típico, ¿no? Llegó la crisis financiera, ¿no? El boom de la burbuja estalló, entonces pues tenía un trabajo un poco precario y bueno, pues empezó a ser fotógrafo y luego pues quiso abrir la cafetería porque le gustaba mucho y llevaba a la cafetería, tocó agua, llegó un café y bueno, lo que por desgracia falleció en el 17, ¿no? Y bueno, no podemos tomar más por el café, que ojalá pueda haberlo conocido, haber tomado un café con él, pero bueno, cosas de la vida. Y luego la cuarta hija, que aquí la tenemos con su marido y sus dos hijos, que es la única información que tenemos, y que se llama Kisako y se casó con el vizconde Sakakibara Masaharu, y bueno, tuvieron los dos hijos, ¿no? No hay más información. Y luego la última, que es una pena, que es esta mujer que ya, de la foto que más actual que hay, que ya estaba bastante mayor, que falleció en el 18 también. Y bueno, se casó dos veces, por la que se casó dos veces porque su marido, el primer marido, murió en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, no, como que diferentes fuentes dicen que tuvo dos hijos, un hijo y una hija, y que luego, pues, y sabemos que tiene un nieto porque realmente el que aparece en la foto es su hijo y su nieto. Y aquí vamos con el libro y una foto ya más un poco más cuando están sus años buenos, que es muy típico en Japón, no poner la foto de los últimos años, sino una foto de los últimos años que están un poco más, ¿no? Pero no cuando llegas a los 100 años, pero cuando llegas ya a lo que estás en los 70 80 que tenéis mejor más cara, ¿no? Poner una foto así más bonita. Y luego con el libro que publicó ella, que es otro que os he mostrado. Y bueno, aquí también, ya también tiene el libro, ¿no? Como publicidad también del libro para que la gente lo leyera. Entonces, me alegro que la haya publicado antes de morir la pobrecita. Y bueno. Bueno, más hijos. Yasuhi, que bueno, que tampoco no se van a ver porque falleció pronto también. O que sufrió una enfermedad y no se la pudo curar. Luego tenemos a Aiko, que la hemos hablado antes, cuando estamos hablando de Kyoko, vemos aquí a Aiko.
Que bueno, que básicamente pues ella se casó con el duque Tokugawa Kuniyuki, importante, de antiguo canal de Mito, que es una gran familia de Tokugawa, una de las ramas más importantes. Y bueno, murió a los 38 por desgracia, no vivió mucho tiempo. Entonces, tuvo básicamente pues 5 hijos, que bueno, que muchos fueron adoptados por vizcondes, como por vizcondes. Y bueno, que por aquí tenemos, importante, ¿no? Cuarta hija del emperador Meiji. O sea, podemos tener otro bodorrio imperial, o sea que otra vez, y no se dan cuenta, no sé si eran conscientes o no, pero bueno. Luego tenemos a Makoto, ya tenemos los 2 últimos varones, que bueno, básicamente pues estuvo sobre todo en Estados Unidos, fue adoptado por Nawa Saiko, bueno, se casó con ella, pero fue adoptado por Nawa Naganori. Pero bueno, luego al final pues él le heredó todo el patrimonio porque no tenía más descendientes y luego falleció, no hay mucho más, ¿no? Sobre todo su formación en Estados Unidos, que es lo que destaca. Y bueno, pues no tuvo muchos hijos, la verdad tuvo 2 y no hay mucha más información, ¿no? Nada más relevante. Y luego tenemos a Kowashi, que bueno, que fue ya el último hijo que hemos hablado antes de él, que también estuvo estudiando en el Gakushu, la universidad de allí, la más importante de aristocracia, y se casó con Iyoko, que era hija del conde Yasuyoshi, que, que bueno, que luego pues tuvo varios problemas porque como solo tenía la hija y tuvo que renunciar al título, ¿no? Hubo un jaleo ahí de herencia impresionante, pero bueno, no explica mucho. Aparte, lo único que, bueno, que luego heredó el título, ¿no? De su mujer a él, lo heredó él, y bueno, se cambió su nombre, y luego vimos que trabajó como ejecutivo en Oriental Photography y Asano Cement, y luego falleció con 45 años, bastante jovencito. Hijos, pues tuvo bastantes. Hay que decirlo, perdón, es que ahí tuvo un montón. O sea, esto pertenece aquí y esto está aquí señalado porque es que era imposible juntarlos todos. O sea, iba a hacer uno por hijo y era imposible. Lo primero, ¿no? Aquí tenemos no hijo biológico de Nakahiro, que ya lo hemos dicho antes, ¿no? Lo hemos destacado, el tema de adopción. Y no hay, y aparte de eso, no hay mucho más. Aquí tampoco tenemos nada más relevante. Y aquí tenemos una de las fotos que os he puesto antes, ¿no? Ya con todos, ¿no? Con todas las de estas que luego, si cuando queráis luego verlo, cuando esté publicado el vídeo, lo veis más detenidamente. Pero están todos como, con orden como están sentados y son una barbaridad. Luego cuando se juntaban las familias, yo a veces pienso una reunión familiar entre ellos y digo, madre mía, Virgen Santísima la mesa. Y luego, bueno, ya que esto es una foto más pequeña, ¿no? Con el heredero de la familia Tokugawa, con las hijas de ellos, y no, bueno, era un poco para cordialidad, ¿no? Entre ellos, porque ahora explicaré por qué. Entonces, cabeza de familia, importante. Yoshinobu no heredó el liderazgo de la familia, porque básicamente cuando realmente él perdió una guerra, entonces cuando llegó el gobierno de Meiji dijo, no, no, o sea, tú no vas a seguir con el poder de la familia porque es demasiado peligroso. Entonces cogieron de la rama del hermano del onceno shogun, que tenemos aquí el onceno shogun, pues del hermano fundó una rama familiar. Entonces tenemos que fue el sobrino de ese hermano el que heredó por estipulación del gobierno de Meiji en la herencia de la casa. Pero luego, bueno, luego vemos por aquí que su hermano se casó con una de las hijas de Tokugawa Yoshinobu, que lo hemos visto antes. Pero luego al fin y al cabo, pues al final se casaron entre ellos muchas veces para preservarlo, pero bueno, la realidad es que le quitó el poder, ¿no? De decirlo de una manera. Entonces, como un poco de conciliación, sí que tenía muchas visitas de él, ¿no? Porque claro, tú imaginaos estar en la posición de esta persona perdió la guerra, ahora yo ocupo su lugar de posición como jefe de la familia, un poco de conciliación familiar, ¿no? La que era la idea, por eso se juntaban tanto. Y bueno, pues él se casó, bueno, él nació en el 63 y bueno, también se casó con ay, lo diré, ay, con Konoe Hiroko, que era la hija mayor de Konoe Tadafusa, que era una de las grandes familias de las 5 familias regentes, ¿no? Que se le traduce, que son las familias más importantes, ¿no? O sea, está la principal y luego están las 5 que realmente tienen mucho papel en ello, ¿no? Bueno, tuvo luego dieron el título de duque por su posición y luego incluso se le propuso formar gobierno también, algo muy importante.
y dirigió la Cámara de los Lores, o sea que también fue una persona muy política, pues se le dieron la orden suprema del crisantemo, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Cuando con una recompensa tampoco tiene mucho sentido por el linaje que viene, ¿no? No sé, cosas que pasan, ¿no? Y bueno, los hijos que tuvo, ¿no? Y tuvo 4, que el más es el que vamos a ver ahora con mayor entrenamiento, que es el hijo principal. Y aparte de eso no hay más, aparte de que era la hija se casó, una de las nietas se casó con la hija del emperador Showa, otra vez hay vinculación imperial, y aparte de eso nada, otro casamiento por aquí, por dentro de la casa, y aquí tenemos también otro adopción dentro de la casa, ¿no? Por Yoshihisa, que lo hemos visto antes. Y luego tenemos a Yamasa, que era su hijo y heredero, que heredaría luego su posición, ¿no? Y sería el 17º jefe de la familia. Y bueno, básicamente él estudió ciencias políticas, ¿no? En la Universidad Imperial de Tokio, también estuvo en asuntos exteriores, ¿no? También estuvo por Canadá, Sydney también. Y estuvo también trabajando en asuntos de ministerios también. O sea, que también fue una otra persona bastante política, ¿no? Y muy viajante también como su tío. Y luego, pues, falleció y también luego fue miembro de la Cámara de los Lores. Y, y poco más, luego también estuvo involucrado en la Constitución, algo que me gustaría saber cómo y de qué manera, ¿no? También es muy importante saber de qué manera participó. Y luego falleció en el 63, por desgracia, por una enfermedad cardíaca. Y luego tenemos a su hijo y heredero, que sería Yamasa, pero fallecería con 20 años. Intentó adoptar a otra persona, pero no funcionó y al fin acabó adoptando al hijo mayor de su hija mayor, que era Tsuneari, y ya está, básicamente no hubo ese apaño que sería este hombre que luego trabajaría, ¿no? En Nippon Kusen Kaka, que es una empresa de naviera, y luego, pues bueno, luego a su retiro en el 2001 estuvo trabajando, sigue actualmente, o eso le sigo leyendo aún, en la Tokugawa Memorial Foundation, que es, ¿no? Para preservar los recursos culturales de la familia, ¿no? Y luego tenemos a su hijo Yeihiro, no tenemos más datos si tuvo más hijos, pero sí que es verdad que él sería su heredero y estudió en la Universidad de Keio y también tiene un doctorado de Economía en la Universidad de Michigan y estuvo trabajando en Naciones Unidas por el tema de agricultura, alimentación. Luego estuvo en tiempo como en la sede de Roma y también fue trasladado a la sucursal de Hanoi. Y bueno, trabaja también como traductor y bueno, se casó con una vietnamita que se casó en el 2001, que bueno, que por lo que dice la prensa rosa, su padre nunca estuvo muy contento con él, entonces hay un conflicto, ¿no? Yo, o sea, entre comillas lo entiendo porque él hereda una familia muy importante y como que se case con una extranjera, no, a lo mejor como que legitima, ¿no? Pues de una manera, pero también está muy bien la variedad. Bueno, conclusión, después de toda esta chapa, perdón por la chapa, y conclusiones, a ver, primero la tasa de mortalidad, o sea, era muy normal, o sea, hemos visto ya que eran como unos 6 7 hijos que habían fallecido muy pronto, otros habían fallecido con 20 años, bastante jóvenes, y lo que yo me di cuenta era como que no paraba, en plan de, se ha muerto un hijo, lo típico ahora aquí en Europa sería un luto mínimo un año o dos, en plan de que para volver a intentar y tal, y ellos no, ellos dejaban los 40 días, ¿no? De transición del tema de la cuarentena, lo que pasa después de haber tenido un parto, ¿no? Por el tema de que se que generarse y todo esto, tema biología. Entonces ya ellos se ponían en marcha, ya al siguiente, venga, no pasa nada. No hay momento en temas de descendencia, no hay momento para llorar. Entonces me sorprendió mucho que no había luto, que es que era un plan pam, 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 y no había descanso. Y claro, luego yo leyendo su diario, que decía, mi trabajo es tener hijos, literal lo dijo, y fue en plan de, pues normal, o sea, porque a la mujer le dio un poco igual por lo que parece ser, y él iba, voy a tener hijos y no hay tiempo para ni el duro ni el descanso ni nada. Luego sí que es verdad que luego sí que los quería, porque como cuando a uno de los hijos pues ya se iba a la universidad y tal, hubo una época que tuvo como el síndrome del nido vacío, porque pues le daba pena, ¿no? Que se fueran, también a sus hijos, ¿no? Y también, entre comillas, le tuvo cariño, ¿no? Pero claro, nunca se estipula la educación de ellos, o sea, que la educación realmente, él los educó, no se sabe. Entonces es interesante. Y bueno, luego tenemos que también el tema de la mentalidad de la época, ¿no? Una familia numerosa. Hemos visto que el tema del concubinato nos ha dado 20 hijos, que es una barbaridad. Entonces, claro, muchas veces claro, él tenía una posición de aristocracia, que tenía la posición para poder pagar, o sea, mantener esas concubinas y luego para mantener los hijos, mandarles a universidades y de todo. O sea, y luego, es verdad que luego, por ejemplo, el tataranieto, que hemos dicho que tenía el café y tal, sí que es verdad que luego cuenta en su libro, que luego, es verdad, pasados los años y después de la Segunda Guerra Mundial, perdieron todo el dinero
y estaban a dos velas, pero en aquella época es verdad que tuvieron bastante poder económico y que es verdad que pudieron mantener bastante bien a los hijos. Incluso creo que, si no voy mal, leí que Yoshinobu tenía una pensión del Estado así, porque sí, o sea, ya con todas las propiedades que tenía y tal, que no parece ser, no le embargaron nada, pudo conseguir mucho poder económico en ese sentido. Y luego el tema de la vida pública. Supuestamente él se retiró en Shizuoka para que no mantener vida política, porque él pues había perdido y tenía la vergüenza, ¿no?, de estar ahí. Entonces, pero luego vemos que con todo el tema de sus hijos, los casó con familia imperial, lo casó con un montón de aristocracia. Sus hijos tuvieron la gana de presidieron, o sea, su propio heredero, aunque no fuera hijo suyo, presidió, se le dio la oportunidad de formar gobierno, estuvo ahí, o sea, es como que yo no voy a poder participar, pero no voy a dejar que mis hijos no dejen de participar. Y voy a hacer lo posible para posicionarlos de tan buenas posiciones para que luego ellos no pasen penuria, ¿no? Su política matrimonial, yo creo que se basó en eso, ¿no? Voy a dejarles en una buena posición ya que yo la he perdido, ellos no tienen la culpa de ello, porque realmente todos estos hijos nacieron ya en el periodo Meiji, fue ya literal que fue que él perdió la guerra, se recluyó y empezó a tener hijos, porque antes no había tenido. Entonces es muy importante ese dato tenerlo en cuenta. Bueno, yo no he puesto biografía, pero si queréis luego me podéis escribir por redes sociales si queréis, sobre todo por Twitter, que estoy más activo si queréis, y me podéis comentar cualquier pregunta también, o que luego otra duda que salga, o biografía también si tenéis duda, o si queréis que os expanda alguna foto, o lo que sea, pues bienvenido, o sea, me podéis hablar, y muchas gracias por vuestra atención y por haber aguantado mi chapa, y nada, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, José, por tu ponencia y bueno, por todo. Y bueno, si os parece bien, empezamos la ronda de preguntas. Os vuelvo a recordar que si os sentís más cómodos podéis dejar las preguntas en el chat o podéis directamente levantar la mano e intervenir. Mientras os vais animando, yo quería decirte, José, que me ha parecido súper curioso cuando has dicho que dejaban a los hijos en las clases medias como para inmunizarlos de los virus, me ha parecido súper curioso. Y yo quería preguntarte, cuando has hablado de Nakahiro, cuando has dicho que se casaban con extranjeros, ¿de qué manera, o sea, era en beneficio suyo, en plan, o era más en beneficio de que los extranjeros tuviesen una posición en la aristocracia? Bueno, pues yo creo que básicamente fue porque, bueno, yo creo que como ahora actualmente, ¿no? Todo el mundo ahora busca lo exótico, lo extranjero, lo diferente a ti. Yo creo que en ese momento esas hijas buscaban algo diferente, ¿no? Yo creo que al no tener la presión de heredar la familia ni tener un cargo muy importante dentro de ella, pudieron tener la oportunidad de decir, no, pues yo voy a mi rollo y yo me caso con quien yo quiera. Muchas pudieron hacer eso perfectamente, ¿no? Muchas veces el padre podía exigir que se casaran, ¿no? Muchas veces, pues ya de épocas más modernas, como Segunda Guerra Mundial, que estamos hablando, la familia, el Koseki, se dejó realmente muy de lado. Es verdad que estaba muy presente, pero ya no se da tanta importancia, ¿no?, como antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, también habían perdido títulos nobiliarios, ya la posición de la familia había disminuido al mínimo, no tenían poder político, entre comillas, ¿no? Aparte de las familias políticas del momento, ¿no? Que entonces, claro, al no tener tanta presión, los padres, pues de momento, pues ceden. Y a lo mejor, yo no lo sé, pero a lo mejor eran extranjeros que sí querían influencia en el Japón de la, de la colonización, iba a decir, ¿no? Ay, ¿cómo era la palabra? Que no me sale, cuando están ahí los estadounidenses, de la ocupación. Cuando están en la ocupación, claro, muchos cargos son militares estadounidenses. A lo mejor, yo no lo sé porque no he encontrado esto extranjero, pero a lo mejor tienen cargos relevancia dentro de las embajadas extranjeras o algo, y a lo mejor interesaba que se casaran para tener influencia en el exterior también, o para que luego saber que se estaba manejando la nueva constitución, que estaban manejando el nuevo gobierno, los nuevos aliados, ¿no? Porque estaban ahí dirigiendo sin opinión del pueblo. Entonces, también un poco, a lo mejor, un poco espía familiar en la casa de un extranjero para ver qué está pasando en el gobierno. También se puede ver de esta manera, ¿no? No hay nada cierto porque no tenemos evidencia, pero teorizando podríamos hablar de esas posibilidades. Ok, muchas gracias. A ti, Ana, por la pregunta. ¿No tienes micro, David, David? estás muteado. ¿Ya? Sí. Perfecto. Me ha parecido súper interesante tu charla, la verdad. Y quería preguntarte dos cosas. Una, me ha gustado mucho el papel de Yoshihisa y su interesante vida a pesar de que haya muerto tan joven, porque con 39 años, o sea, me parece que hizo bastante para, o sea, muchísimo, la verdad. Y me gustaría preguntarte si
cómo se llama la bibliografía, o si hay bibliografía de él, o los nombres de los libros que escribieron sus hijos, has dicho, me parece. Y luego la otra pregunta es, todas las fotografías en las que aparecen toda la familia y demás, si aparecen en algún estudio o en algún libro, si sabes tú, porque me parecen súper interesantes para ver un poco la evolución de toda la familia, porque a mí el tema de la fotografía y demás me gusta mucho, por si sabes y demás. Sí, bueno, básicamente la mayoría de las fotografías, sobre todo las que aparecen con Cam Scanner debajo y poca Sí. calidad, son hechas mías de los propios libros que compré. Ah, vale, Porque me vale. veían los libros, entonces me veías a mí en plan, papá, sujeta el libro mientras que yo hago las fotos para que se extendiera, ¿no? Porque era imposible. O muchas veces muchos de los avances tecnológicos tenía que ir a la papelería a que me las aumentaran para poderlos verlo mejor, porque los libros son tamaño Ya. de bolsillo. Entonces, claro, yo me dejaba los ojos. Entonces, sí, básicamente casi todas las fotos y la biografía de Yoshi Giza está en los libros que yo trabajé en Japón, en lengua japonesa. Que si no voy mal, es el marrón. El marrón es el que tenía más información, sobre todo en el tema económico. Y el tema de las bodas está en el rosa, que era el Vale. de la mujer que luego estuvo mayor. Y luego había otro que era que se llama La habitación de los niños, que también fue uno de por ahí también, de por aquella rama, que es un buen tocho y tiene bastante información en ese sentido. Y Vale, luego muchas pues, los otros investigadores. Básicamente eran 5 libros más principales que usé. gracias. Y pues claro, tienes ahí todas las fotos y toda la información, con el que dices. Vale, genial, gracias. De nada. Si no, luego, pues en el vídeo de YouTube, luego pondré el link de la presentación para que podáis verla luego también si queréis. Si no, pues luego me preguntáis por Twitter. Si queréis, os mando fotos del libro, lo que sea, y os digo de quién es. O si queréis, si vivís en Palma, Mallorca, digo tal, os lo presto. Vale, gracias. Pues muchas gracias. De momento no tenemos preguntas por el chat. No sé si alguien quiere animarse. Sí, tengo. Vale. Guadalupe Gerli, si lo he dicho bien, dice, con respecto al arte me gustaría preguntar sobre cómo relacionaron las mujeres japonesas cómo reaccionaron las mujeres japonesas ante la representación que se hizo de ellas en el arte occidental y el japonismo. Me refiero a si hubo alguna relación que se conozca o si por el contrario no hubo una relación clara y concisa. Sigo leyendo. Muchas gracias a los dos por compartir sus trabajos, súper interesantes. Mis preguntas van para David. David, no sé si quieres responder esa primera y luego te digo las demás o te las leo todas. Como prefieras, sí, voy si quieres respondiendo. Vale, entonces te las voy a leer todas y luego si no me pides alguna, está en el chat igual si quieres Vale, abrirlas. vale, vale, vale. Dice, respecto a la idea de la geisha como prostituta, ¿en algún momento hubo algún tipo de reacción de ellas por reivindicar su trabajo, es decir, enseñar su arte? Luego dice, me pareció interesante el colorido de las fotos, como destaca los elementos principales de la vestimenta y el decorado. Y luego, y todas las obras que vimos son sumamente útiles y delicadas. Picasso también tiene unos dibujos eróticos como los de la mujer y el pulpo, influenciados por Hokusai, creo. ¿Esta representación de la sexualidad influyó en otros artistas? Con respecto a lo de si se revelaron como tal, a ver, es lo que he dicho, siempre se ha confundido la imagen de la geisha como una prostituta, cosa que es mentira, aunque sí que es verdad que eran personas dedicadas a las artes, pero claro, como quedaba en la intimidad, o sea, no se puede saber con exactitud si por algún casual, a lo mejor alguna geisha en alguna reunión acababa gustándole a alguien y la otra persona sí. O sea, no, o sea que podía haber ese contacto íntimo, eso, pues sí, pero como tal, o sea, siempre ha estado ese concepto muy equivocado. Y que yo sepa, la verdad es que no, pero o sea, me suscita cierto interés la pregunta porque lo desconozco, la verdad. Aunque voy a investigarlo, tal, porque que yo sepa, no, pero vamos, seguramente porque es inevitable, seguramente haya alguien. Y con respecto a las preguntas de lo de Picasso y los kimonos, y la verdad es que con respecto al colorido de los kimonos y la decoración con la que se representan, sí que me hubiese gustado explayarme más mucho en la historia del kimono, pero el kimono como tal es una auténtica obra de arte. Todo lo que conlleva, toda su evolución y demás.
Sí que destaco, por ejemplo, de mi bibliografía un libro llamado de John Gallagher, que es Geisha, un mundo de arte y tradición, me parece, que es uno de los estudios más completos que hay sobre la figura de la geisha, por si se quiere conocer más sobre la visión de este personaje. Y con respecto a lo de Picasso, sí que es verdad que no solo las representaciones de la geisha Sadayako, las que he puesto en la presentación de PowerPoint, sino que también, como ha comentado la persona que me ha hecho la pregunta, aparecen bocetos y demás de estampa erótica como tal. Digamos que Picasso fue un personaje y un artista cuya obra es muy compleja, muy variada, y conoció también Japón y lo coleccionó, como Van Gogh. Y sí que le influyó también mucho la estampa, el shungae, es el estilo de shungae de estampa erótica, como he mencionado, con la representación del pulpo, tan conocida de la obra de Katsushika Hokusai. Y la verdad es que también hay algún estudio interesante de Picasso, pero claro, es bastante, o sea, sí hay algún artículo en especial que si alguien quiere preguntarme por redes sociales, que yo no los he puesto, pero bueno, David Vieja Lindo y demás, por si me quieren hacer alguna pregunta y demás. Eh, pero vamos, que el japonismo está muy vinculado a los artistas del momento y Picasso no deja de ser también uno de ellos. No sé si he respondido a las preguntas y demás, o si me falta alguna. No, o sea, está todo. Yo creo que sí. Vale. Pues de momento no me llegan más preguntas. Los oyentes, feel free, completamente. Si queréis, incluso levantar la mano, tal. Respondió. Ah, bueno, Guadalupe te ha dado las gracias por su respuesta. Y Cata tiene una pregunta para José. No sé si quiere decirlo en voz alta o quiere escribirlo. Creo que te Cata, te escribí. esperamos. Tiene pinta de que está escribiendo, así que damos un minuto más. Vale, genial. Cata dice, has comentado que no hay mucha investigación en el tema de la genealogía. ¿A qué se debe? Bueno, primero, porque igual que aquí en España pasa que no es una rama académica, no la consideran una rama académica, eso partiendo de eso. O sea, que es muy triste. Aquí, por ejemplo, en España solo tenemos un máster de título propio que ni siquiera te da acceso a doctorado y solo hay dos, o sea, el de la UNED y el de la Universidad de, lo diré, no sé si Granada, Málaga o Córdoba o algo así. Hay uno de título propio. Entonces, claro, con lo mismo pasa en Japón, que no es una rama realmente académica, ¿no? Casi todo el mundo estudia historia y luego si acabas estudiando genealogía, pues acabas estudiando. Hay muy pocos. Que conozca de genealogos japoneses, conozco a uno en la Universidad de Sapporo, que tengo su Twitter y tal, así que os lo paso luego, si me dais por Twitter os lo paso, que básicamente él se centra mucho en el estudio del apellido. Habla mucho del tema del apellido y estos temas. Y luego sé que hay otro en la Universidad de Waseda, donde yo estuve, que también toca temas, pero más de clanes. Y luego hay otro en la Universidad de Nagoya o Nansan, que también toca temas de genealogía, pero no son muchos, porque no es una rama académica por sí. Entonces, acaban metiéndose en historia y pues bailando como un cómico nuevo. Luego enseñan historia, pero luego no tienen la oportunidad de poder a tener un máster para que ellos puedan enseñar. Entonces, pues al fin y al cabo es una pena. Y al final, pues yo tendría que hacer mi doctorado con alguno de ellos, porque solo existen ellos. Entonces, es una pena, pero sí, hay muy poco margen en ese sentido. O sea, ojalá yo me saque el doctorado y pueda hacer un máster o aquí en España o aquí en Japón que esté homologado y saque genealogos profesionales, porque es muy interesante todo esto y es una pena que se pierda. ¿Qué hay actualmente Ok, sobre pues este campo? Es bueno lo que más o menos lo que he explicado, ¿no? Hay básicamente lo que publican estos pocos, básicamente el estudio de los clanes, el tema de la heráldica, que es el tema de de la simbología de los símbolos familiares, y poco más, no pueden publicar mucho más, aparte de claro, el COSEC y todo esto, mucha gente con el tema de la privatización, pues los más actuales no tienen acceso, pero los más viejos sí, porque normalmente hay libros, hay nuevas publicaciones, hay nuevos, como libros, como los que he explicado, ¿no? Las enciclopedias de aristocracia que están ahí
Ducado de Tokushima, pues ahí está, pues primer ostentador del título y con todos sus hijos y todo, o sea, que bastante información en ese sentido, pero claro, una vez que se pierde el título nobiliario ya se pierde la pista de mucha gente, entonces es una pena. Pero sí, básicamente estudios de ese índole, sobre todo mucha gente va a los cementerios, lo que veo muchas fotos de cementerio entre genealogos buscando a gente, por desgracia. Entonces, también es un tema de, me voy al cementerio de excursión, yo lo hice una vez y no supe cómo encontrar las tumbas. Sí, lo intenté en Tokio buscando las tumbas de los shogunes y fue en plan, me da vergüenza porque me están mirando aquí un extranjero en la mitad de un cementerio y yo mejor me voy. Y yo buscando el panteón y yo no lo encontraba, yo, Dios mío, no. Pero sí, muchas veces se meten en el cementerio a buscar a la gente porque dicen, ¿habrá muerto o no habrá muerto? Porque claro, tendré que buscarlo. Entonces, pues se van a los sitios probablemente donde puedan estar enterrados y buscan. Y entonces, si ya lo ven enterrado, dicen, bueno, está enterrado, vamos a ver si hay alguien más enterrado con él, porque entonces serán hijos, esposas, etcétera, ¿no? O a lo mejor en el propio registro de la funeraria, pues hay registro de la gente que está ahí enterrada. Bueno, enterrada, incinerada, porque no se entierra el cuerpo en sí. Entonces, pues básicamente los pueblos trabajan pues, como pueden, con los registros antiguos, con los koseki que hay, pero claro, antes sí que había un registro del koseki en las familias antiguas y con más prestigio, pero las de pueblo pues no había registro. Y lo que bueno que trajo el periodo Meiji fue el koseki, que ya lo trajo para todo el mundo. Entonces ya sí tenemos más registro, que pasa que conseguir el registro y que te dé el permiso la oficina municipal o local para poder tener acceso y ver todos esos datos, claro, protección de datos, ahí juegas un papel que no puedes publicar según qué datos, entonces complicado. Pero si te vas más antiguo puedes encontrar cosas y registros más antiguos que no estén protegidos por ley, ¿no? No sé si respondo a la pregunta. Pues muchas gracias, José. A ti, Kat. Sí, vale, sí. Sí. Efectivamente he respondido a la pregunta. Genial. Pues no sé si tenemos alguna más. Si alguien más se anima. Y si no, como han dicho, tienen redes sociales y las dejaremos en el vídeo de YouTube, supongo, también. Así que perfecto. Bueno, pues si alguien tiene alguna otra pregunta, que hable ahora o calle para siempre. O que les contacte luego después en redes sociales. Ok, pues Lo si no único hay... que recordar la encuesta. ¿Sí? No, sí, voy a ello, justo. Ok, vale, pues con eso terminamos. Antes de nada, si podéis rellenar por favor nuestra encuesta, que sería fantástico para conocer más como vuestra opinión sobre la sesión y si tenéis alguna propuesta o algo que debamos mejorar, que la hemos dejado en el chat. Y muchísimas gracias a ambos ponentes, David y José, por vuestra participación en el evento y por ayudar a la divulgación sobre estos temas. Y a todos los oyentes y participantes, ya que sin vosotros no podríamos llevar a cabo estas sesiones. Así que muchas gracias a todos por venir y sobre todo a los ponentes. Muchas gracias a vosotros. Pues genial. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos a la próxima. Espero que sea pronto. Hasta luego. Adiós, buen fin.